Muy buenas tardes. Es para mí una gran satisfacción el contar con la presencia hoy con nosotros en esta casa, en este mes de septiembre, que es un mes de, al principio más sosegado, de unos actos tan notables como son los conmemorativos del centenario de la muerte de nosotros en esta casa, en este mes de septiembre, que es un mes de al principio más sosegado, de unos actos tan notables como son los conmemorativos del centenario de la muerte de don Joaquín Costa. No voy a extenderme mucho, simplemente señalar el hecho de que Joaquín Costa, que figura en la galería de retratos, como hace unos instantes teníamos ocasión de, con un medio de prensa, de recordar mientras nos tomaba alguna instantánea justamente del retrato que figura en la galería, fue, entre otras muchas cosas, un ilustre ateneísta, y con ese motivo figura en la galería de retratos. Un hombre que marca época en muchos sentidos en la historia de la España reciente, en el momento justo de finales del siglo XIX y principios del XX, cuando se abren las grandes crisis modernas más recientes de la historia de España. Un pensador notable y de altura, un gran reformador, un hombre que va ligado directamente a una palabra que tiene además una grandísima trascendencia en lo que va a ser la asignatura del siglo XX, el regeneracionismo. De todo ello, sin duda, de su obra, de su singladura vital, de sus peripecias, complicadas a veces, de su propio hacer ateneísta, se dará cuenta, sin duda, a lo largo de las sesiones que seguirán y que serán presentadas también hoy. Para esta sesión me acompañan y es una satisfacción contar con ellos, y les deseo desde luego que el ciclo sea magnífico, y les doy la más cordial bienvenida en nombre del Ateneo de Madrid a don Marcos Castillo Monsegur, que dirige los servicios de fomento de artes y cultura de la Diputación General de Aragón y que es el secretario también de la Comisión Aragonesa del Centenario. Muy buenas tardes, don Marcos. En segundo lugar, don Cristóbal Gómez Benito, comisario de la conmemoración de este centenario de Joaquín Costa y profesor de Sociología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Y, finalmente, nuestro conferenciante, a quien, si me permiten, casi no presentaré, porque don Alberto Gil Novales no solamente es un grandísimo especialista y maestro en la historia contemporánea de España, sino también es un grandísimo y magnífico ateneísta de larguísima trayectoria, muy conocido en esta casa y muy querido también por el conjunto de los socios, y a quien aprovecho en la ocasión, como a todos ustedes, para trasladarle los saludos directos de nuestro presidente, don Carlos París, que me ruega que excuse su asistencia al serle imposible acudir por tener otro compromiso que le ha sido imposible quitarse de encima. Y, en fin, sin más, dándole las gracias por su asistencia, dando de nuevo la bienvenida a quienes me acompañan en la mesa, doy la palabra para iniciar el acto a don Marcos Castillo Monsegur, de Fomento de las Artes y Cultura de la Diputación General de Aragón y secretario de la Comisión Aragonesa del Centenario. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ahora? Para demasiado. En primer lugar, querría empezar parafraseando a Ortega y Gasset cuando decía que la claridad es la cortesía de los filósofos, para tranquilizarles a ustedes, en el sentido de que creo que la cortesía de quien, como yo, en este caso, representa una institución política en un acto académico, mi cortesía es la brevedad. Creo que con elegancia hemos de aceptar que nuestra función es la de ser telonero del auténtico solista musical de esta tarde, que va a ser el profesor Alberto Gil Novales. Por ello, solamente voy a hacer un par de pinceladas indicando que cuando el Gobierno de Aragón diseñó el centenario, los actos del centenario de
la muerte de Costa, en colaboración con el comisario general del Centenario, el profesor Cristóbal Gómez Benito, inicialmente planteó dos temas fundamentales. El primero de ellos es que no podíamos caer en un vicio tan generalizado como el del localismo, muy habitual en nuestros días, y que el Centenario tenía que tener las mismas dimensiones que tuvo la figura y la obra de Costa. Es decir, algo que sobrepasara los límites regionales, los límites de la Comunidad de Aragón y tuviera una resonancia nacional. Esto queda perfectamente delimitado ya en el primer acto político del Centenario, que fue la constitución del organismo que debía coordinar y regular el Centenario, la Comisión Aragonesa para la conmemoración del Centenario de la muerte de Joaquín Costa. En ese organismo, como era preceptivo, pues están las consejerías y direcciones generales del Gobierno de Aragón vinculadas con el trabajo de Costa, las diputaciones provinciales, el Ayuntamiento de Graus y de Monzón, donde nació y donde murió, y instituciones financieras de la comunidad. Pero se puso especial cuidado en que estuvieran también presentes aquellas instituciones de carácter nacional con las que Costa tuvo una vinculación directa. Y en esa comisión están, pues, las Reales Academias de Jurisprudencia, la de Ciencias Políticas y Morales, la de Historia, el Consejo General del Notariado y el Ateneo. Las vinculaciones que el Ateneo tenía con Costa, no voy a tener aquí yo la osadía de hacer la más mínima alusión a ellas, hablando después el profesor Gil Novales, que me podría acusar de intrusismo con toda claridad. Aparte de este símbolo, de alguna manera, de generalizar, de sacar fuera de la comunidad aragonesa, que indica la composición de la Comisión Aragonesa, aparte de eso, también se tuvo cuidado que las actividades que se tuvieran que desarrollar vinculadas al Centenario no solamente se desarrollaran en Aragón. Cierto es que se hizo el acto de presentación en Graus el 8 de febrero, el día del centenario de su muerte, o 3 días después en el Paraninfo de Zaragoza, la conferencia inaugural de Gabriel Jackson, o al día siguiente en el cementerio de Torrero, el acto de homenaje tanto a Costa, el día de su entierro. ¿No se entiende? ¿Me tengo que separar más? ¿Así? ¿Así me entienden ustedes? Sí. Bueno, pues entonces decía que aparte de eso, pues el día 12 de febrero se hizo el homenaje en el cementerio de Torrero, homenaje a Costa y al pueblo aragonés que impidió que fuera trasladado al Panteón de los Hombres Ilustres en Madrid y se quedaran sus restos en Aragón. Decía que después de estas, una de las primeras actividades nucleares del Centenario ya tuvo su lugar en Madrid. Fue el Congreso de Joaquín Costa y la modernización de España, cuyo comisario fue el Cristóbal Gómez Benito, y que tuvo un acto solemne de presentación en el Senado, con la presencia de su presidente, el señor Rojo, y de quien en aquel momento era el presidente del Gobierno de Aragón, el señor Marcelino Iglesias, y el comisario también. A partir de ahí se han hecho actividades que se han desarrollado, en algunas de ellas en Alicante, otras van a desarrollarse en Andalucía, otras de ellas en Barcelona, donde Costa vivió una temporada, otras de ellas en Bilbao. Es decir, hay pues una voluntad, en el sentido que le digo, de que el centenario sea mucho más allá que una conmemoración propiamente aragonesa. El segundo de los objetivos era que el centenario no cayera en lo que suele ser generalmente uno de sus principales riesgos, que se convierta en un acto de una pura sesión de fuegos de artificio, muy vistosas pero efímera. Había una voluntad de que el centenario dejara un pozo que fuera fecundo y perdurable los logros que en ella se hubieran desarrollado. Yo no les voy, por no quedar por mentiroso, no les voy a decir el conjunto de actividades que ya se han hecho de todo tipo, pero sí que va a hacer referencia a 4 hitos que pienso que van a ser los fundamentales del centenario. Uno es lo que ya les he comentado, el Congreso de Joaquín Costa y la modernización de España, cuyas actas se publicarán próximamente, y ahí van a tener ustedes una veintena, no llega, pero casi una veintena de ponencias hechas por los más prestigiosos costistas del momento. Dentro de unos días, el 14 de septiembre, se va a inaugurar en la Biblioteca Nacional la exposición Joaquín Costa, el fabricante de ideas, comisariada por el profesor Peiró y por el periodista Rafael Bardají, que ya se ha visto en Zaragoza con gran éxito de público y que van a tener ustedes la oportunidad de verlo en Madrid ampliada y mejorada. El tercero de los hitos
sería las jornadas sobre el legado de Costa que va a desarrollar la Institución de Estudios Alto Aragoneses el mes de noviembre, y el cuarto, una obra por la cual yo tengo verdadero deseo de que se produzca, y es Los Diarios de Costa. Todo esto convierte el homenaje. A mí esta mañana me preguntaba mi hijo, decir, ¿pero qué va a quedar de Costa exactamente del centenario? ¿Qué va a quedar? Y yo me venía a la memoria un verso en concreto que Antonio Machado dedicaba como homenaje a Francisco Giner de los Ríos al tercer día de su muerte. Un magnífico poema que empieza cuando se fue el maestro, y que había un endecasílabo precioso que decía: yunque sonad, enmudeced campanas, y que yo creo que indicaba cuál deben ser las orientaciones de un aniversario. No es una cuestión de un sacristán que alocadamente golpea las campanas para que se sepa que existe posiblemente él mismo, sino el sonido del yunque, es decir, el sonido de los trabajadores que están forjando una obra que va a perdurar. En este sentido, yo creo que el Gobierno de Aragón y las instituciones que han colaborado con nosotros, a pesar de que al centenario de Costa le ha atacado esa pandemia generalizada que conocimos con el nombre de crisis, y que, como saben ustedes, es de una voracidad extrema y ataca fundamentalmente los tejidos presupuestarios de las administraciones públicas, a pesar de ello, yo creo que el Gobierno de Aragón y las instituciones colaboradoras podemos estar etimológicamente satisfechos. Yo creo que hemos hecho bastante. Y por cumplir con mi palabra, dejo la mía al profesor Cristóbal. Muchas gracias. Tiene la palabra don Cristóbal Gómez Benito, profesor de Sociología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, como antes señalaba, y comisario de la conmemoración. Gracias. Muy brevemente, como comisario de la conmemoración del centenario de la muerte de Costa, como costista y como ateneísta, celebro la presencia de la figura de Costa en esta docta casa en el año del centenario. Al igual que en otros aniversarios, el Ateneo no podía dejar de estar presente en un acto dedicado a Costa, y ha respondido notablemente a la convocatoria y la invitación que se le hizo desde el Gobierno de Aragón. El nombre de Joaquín Costa está indisolublemente unido a esta casa. En esta casa pasó gran parte de su vida estudiando y escribiendo, y fue sin duda la tribuna más querida por Costa, y donde sus intervenciones públicas tuvieron mayor eco. De la relación con Costa, con el Ateneo y la época del Ateneo en la época de Costa, nos van a hablar las 8 conferencias que componen este ciclo. Yo solo quiero celebrar y felicitar y agradecer al Ateneo el haber organizado este ciclo de conferencias por el excepcional de Madrid. El programa del centenario se reanuda tras este breve paréntesis del mes de agosto y vuelve a Madrid tras el Congreso sobre Costa y la modernización de España, del que ha hablado Marcos Castillo, celebrado en el mes de marzo en la Residencia de Estudiantes. Vuelve, como digo, el centenario a Madrid con la próxima inauguración de la exposición sobre Costa, fabricante de ideas, el fabricante de ideas, que tendrá lugar el 14 de septiembre, la inauguración, y que durará 2 meses, algo más de 2 meses, en la Biblioteca Nacional de Madrid. Lugar también simbólico por la relación con la actividad y con la producción intelectual de Costa. Una gran oportunidad para que el gran público pueda acercarse a la figura, a la personalidad, a la vida, a las ideas de Costa y su significado en la España de su época. A estos 2 actos sucederán otros menores a lo largo del año, en lo que queda de año, algunos de ellos también en Madrid. Y solo quiero felicitar ya al profesor Alberto Ginovales por haber ideado y coordinado este programa sobre temas novedosos relacionados con Costa y el Ateneo. Muchas gracias. Don Alberto, tiene usted la palabra. Bueno, me toca a mí hablar ahora en esta presentación, porque yo voy a hablar después de la conferencia. Hemos reunido a 8 personas, una de ellas yo,
para dar una serie de conferencias en torno al doble tema ese de Joaquín Costa y Ateneo de Madrid. Y hay una característica: esas 8 personas, no creo equivocarme, son todos gente que ha trabajado, fundamentalmente que ha trabajado, y que lo que viene a exponer aquí es un poco el fruto de su trabajo. En el Ateneo de Madrid tradicionalmente se hablaba de que había 2 clases de socios o de concurrentes. Uno, los que se podían llamar los perdularios, y otro, los trabajadores. Ahí está la biblioteca para poder trabajar. Bueno, Costa se apuntó a los trabajadores en el Ateneo. Nosotros también, aunque sea meramente por seguir las huellas del maestro. No voy a decir nada más, porque si cuento lo que hacía Costa en el Ateneo, entonces, y qué hacía el Ateneo en tiempos de Costa, entonces estoy dando ya la conferencia, y serían 2 veces la misma. Nada más me queda que agradecer a los miembros de la mesa que hayan venido a este acto, y a ustedes también que estén allí esperando nuestra palabra. Y nada más. Sí, claro. Bueno, pues yo voy a comenzar hablando sobre Joaquín Costa en el Ateneo y el Ateneo en tiempos de Costa. Joaquín Costa había llegado a Madrid de manera, diríamos, estable en 1870. Nacido en Monzón en 1846, había pasado por las experiencias de la vida en Graus, ciudad a la que se había trasladado su familia, después Huesca, 1863, en donde se puso en contacto con el núcleo local de lo que iba a ser la Revolución de 1868, después París, 1867, a cuya exposición internacional le mandó la Diputación Provincial de Huesca como artesano observador. Llegó a Madrid el 16 de febrero de 1867 y salió para París el 1 de marzo, en donde estuvo hasta finales de diciembre, con una leve interrupción en Graus, 18-31 de agosto, para ser reconocido y declarado no apto para el servicio militar. En enero de 1868 estaba Costa otra vez en Huesca. Luego pensó ir a Madrid con intención de abrirse camino en la vida. No obstante, hasta noviembre de 1869 no reunió el dinero suficiente para trasladarse a la capital. En Huesca había cursado el bachillerato. En Madrid terminará las 2 carreras de Derecho y Filosofía y Letras en tiempo récord, materias en las que se doctoró, pero no teniendo dinero para pagar los derechos de los 2 doctorados, optó por el de Derecho en diciembre de 1874. El de Filosofía y Letras tuvo que esperar hasta julio de 1875. La necesidad de situarse y una inmensa afición a adquirir conocimientos llevaron a Costa al Ateneo. Lo frecuentó todavía en la calle de la Montera, inmediatamente después de la Revolución del 68, cuando se había producido lo que Francisco Villacorta Baños ha llamado la desbandada de los catedráticos, que habían ido a ocupar los cargos políticos y administrativos del nuevo gobierno. Desbandada que convierte al Ateneo en refugio de los moderados o conservadores que no detentan el poder, pero quieren reconquistar la opinión pública. Los krausistas se parapetan en la institución libre de enseñanza creada en 1876, pero el krausismo originario va siendo sustituido en el terreno filosófico por los positivistas y los neokantianos. Se observa cierto deterioro en la cultura. Llega a escribir Antonio Ruiz Salvador
El Ateneo, en cierto modo, presentaba un rasgo odiado por Sanz del Río y sus seguidores: la falta de seriedad intelectual. El ateneísta de esta y otras épocas va por la casa para charlar, para escuchar y para discutir sobre lo que ha oído decir en la cátedra, para ponerse al tanto del último chisme político y, si es joven, para darse a conocer como posible ministerial en una intervención afortunada, pero no para filosofar. No obstante, escribe a continuación, recogiendo palabras de Cossío, el krausismo nos despertó de la modorra intelectual. Costa, krausista, pero siempre independiente, no perteneció a la masa de los ateneístas desocupados, sino a la de los trabajadores. Estudiante pobre, como tantos otros, los libros de la universidad no le bastan. El Ateneo, biblioteca y centro de cultura, reunía las condiciones ideales para que aquel joven se instruyese. Años después, Unamuno, en una conferencia dada en el propio Ateneo, un poco molesta, la verdad, por su abuso de las paradojas, recordaba a Costa: aquí le veríais los que tenéis ya cierta edad, cuando iba arriba a trabajar solitariamente, a verlo todo por sí mismo, porque él quería ir a las fuentes mismas. Manuel Ciges Aparicio, en un libro que dedicó a Costa, le evoca lleno de proyectos grandiosos, notas de inventor y de ingeniero genial, de los que el propio Costa escribió: mi mentirologio va siendo un almacén de utopías que poco a poco se van realizando, pero no por él, que no es más que un estudiante sin dinero, sino por otros, ingleses, italianos, franceses, ese tremendo Lesseps. ¿Acaso estos proyectos revelan al lector de Julio Verne? La restauración monárquica de 1874 lleva al Ateneo a los elementos democráticos, librecambistas y krausistas, pero ahora sus fuerzas están debilitadas y divididas. A partir de 1881, los grupos ateneístas de oposición al canovismo vuelven al gobierno, con lo que empieza el famoso sistema llamado del turno político. Esto repercute inmediatamente en el Ateneo. Los conservadores vuelven al Ateneo y Cánovas es elegido presidente en 1882. Cánovas, Moret, Martos y Núñez de Arce pasan de la presidencia del Consejo de Ministros o de las carteras ministeriales a la presidencia del Ateneo y viceversa. El Ateneo se configura como casa de oposición, pero con los aceros mellados. Inevitablemente esta situación origina cierto cansancio. Una de las aportaciones relevantes del libro de Villacorta fue el descubrimiento del crítico Antonio Lara y Pedraja, quien en la Revista de España utilizaba el seudónimo de Orlando. Este, en 1885, elogiaba al Ateneo por el ambiente de sinceridad, tolerancia y mutuo respeto que en él reina, sin sectarismos y sin más méritos que el talento y el saber. El Ateneo ha aumentado el número de socios, tiene más medios materiales y, aunque Orlando no lo dice en esta ocasión, desde 1884 tiene nueva sede. Pero, observa Orlando, como organismo científico aparece casi dominado por el cansancio, no responde a sus tradiciones. El escepticismo se va apoderando de los espíritus. Para Orlando, la creación de las secciones, especialmente las de Historia y Bellas Artes, en 1884, al compartimentar los estudios al modo de las academias oficiales, va contra el espíritu del propio Ateneo, más amigo de las controversias que de la pura erudición. El canovismo ha traído al Ateneo un velo de irrealidad, dice Villacorta, pasándose en hazaña. De forma más directa, asesinado ya el jefe conservador, lo dirá Joaquín Costa en su respuesta a Ernesto Barc cuando éste le proponía
una acción democrática en materia educativa para regenerar el país. El Ateneo vegeta pobremente y sus clases son frecuentadas por unos cuantos amigos particulares del conferenciante. Costa sufrió en su propia persona de manera irremediable los cambios políticos que culminaron en la Restauración. El decreto del 26 de febrero de 1875 de Manuel Orobio, ministro de Fomento, que exigía fidelidad a la religión católica y a la monarquía a todos los catedráticos de universidad y de instituto, que privó de sus cátedras a muchos profesores, entre ellos a Francisco Giner de los Ríos, no afectaba directamente a Costa, que no era catedrático, sino profesor auxiliar, pero renunció en junio de 1875 por solidaridad y por considerar que su pensamiento derivaba de su libre entendimiento y no de un decreto. Ya nunca más pudo regresar a la universidad. El mismo año, también en junio, participó con un trabajo titulado Plan de una introducción al estudio de la Revolución Española en un concurso convocado por la Ilustración española y americana. Ni un accésit tuvo, pero le valió un sobresaliente cuando en julio lo presentó, adaptado, como discurso al doctorado de Filosofía y Letras. Se anunció como de próxima publicación con el título de Historia crítica de la Revolución Española, pero no apareció, acaso como el mismo Costa pensaba, por su carácter altamente democrático. Lo publiqué yo en 1992. En septiembre de 1875, Costa concurrió al premio extraordinario del doctorado en Filosofía y Letras. Se presentó otro competidor, que resultó ser Marcelino Menéndez y Pelayo. El tema que ambos tenían que desarrollar era el de doctrina aristotélica en la antigüedad, en la Edad Media y en los tiempos modernos. Costa desarrolló su tema sobre doctrina aristotélica, como pedía el tribunal, mientras que Menéndez y Pelayo no pasó de la bibliografía. Se llevó el premio y Costa protestó. Parece que una vez más el asunto fue político. Cualquiera que sea la valoración que podamos hacer hoy de esa bibliografía, es el caso que el padre de Menéndez y Pelayo felicitó a su hijo por haber vencido a un sectario, dice, de la odiada escuela de Krause. No dice Krause porque no lo sabe. En noviembre de 1875, Costa se presentó a una cátedra de Historia de España de la Universidad de Madrid. Hizo muy brillantes ejercicios, por lo que el tribunal le puso en la terna. Sabiendo lo que esto significaba, pues el ministerio nunca lo elegiría, Costa renunció a la plaza. En su diario del 28 de noviembre de 1875 escribió: en tiempos de moderados, los dignos tienen que renunciar a oposiciones. Otra vez, en 1876, se presentó a cátedras de Derecho Político y Administrativo. Fue aprobado por unanimidad y propuesto en terna para la Universidad de Granada. De nuevo tuvo que renunciar. Desde la tribuna de la Sociedad Geográfica de Madrid, Joaquín Costa, uno de sus socios, propone el 22 de mayo de 1883 un cambio de rumbo de la misma, pues a su juicio había llegado el momento de la exploración y colonización del continente africano. Fruto de esta iniciativa fue la celebración de un Congreso Español de Geografía Colonial y Mercantil, convocado por medio de una circular firmada por Cesáreo Fernández Duro, Joaquín Costa, Martín Ferreiro y Rafael Torres Campos, que procedió a la creación de la Sociedad Española de Africanistas y Colonistas, la cual solicitó del gobierno la ocupación de Río de Oro. La respuesta fue negativa, pero eso no impidió que se dirigiese un escrito a las Cortes y que se recabase la opinión de varias instituciones públicas
y privadas, una de ellas el Ateneo de Madrid. La Sociedad Española de Africanistas y Colonistas convocó un mitin que se publicó con el título de Intereses de España en Marruecos. De noviembre de 1884 a febrero de 1885 se desarrolló la Conferencia de Berlín, o sea, la del reparto de África, en la que tuvo España muy poca participación. Se habló del evento en la Sociedad Geográfica y en el Ateneo, con varias conferencias, 3 de ellas a cargo de Joaquín Costa, con el título genérico de España en África 1884. El africanismo de Costa no solo es incuestionable, sino que fue uno de los más importantes impulsores de esta corriente, pero también lo es que fue siempre de buena fe, que creyó en eso de que Europa y España en particular iban a África en misión civilizadora. Mucha ciencia, mucha geografía y una conciencia de solidaridad que le llevó a escribir muy krausísticamente que los intereses de España y Marruecos eran armónicos. Bastante diferente era esto de lo que proponía Gabriel Maura, quien opinaba que lo que había que hacer era expulsar a toda la población marroquí, sustituirla con colonos españoles y llevar las fronteras de España hasta el Atlas. No obstante las debilidades a que antes me he referido, el Ateneo organizó en los cursos 1885, 86 y 86-87 un ciclo de 38 conferencias con el título genérico de la España del siglo XIX. Es algo muy completo, que abarca la función de los militares, los acontecimientos políticos, el pensamiento, el papel de algunos personajes importantes, la medicina, los toros, el teatro, la música, las artes y la ciencia. Es posible que hoy sepamos más de todo esto o que el punto de mira haya cambiado. No en vano ha pasado más de un siglo, pero siempre hay que volver a estas grandes disertaciones consideradas como fuente histórica. Las he estudiado todas y las tengo resumidas aquí, pero resulta totalmente imposible presentarlas en su conjunto porque me harían falta 3 conferencias, no una sola. Voy a ofrecer un breve resumen, pero ni el resumen completo de las 38 conferencias voy a poder dar porque es demasiado largo, incluso el resumen. Solamente indicaré algunas cosas. Se había pensado en Eduardo Chao para inaugurar las conferencias, pero su enfermedad y fallecimiento lo impidieron. Por ello, la primera conferencia corrió a cargo de Segismundo Moretti Prendergast, quien habló de la sociedad española al principiar el siglo XIX. Librecambista, abolicionista de la esclavitud, orador, nunca aceptó fórmulas republicanas. Teóricamente partidario del progreso científico, las innovaciones radicales, como la famosa teoría de la evolución, le hacían temblar. Merece la pena detenerse un momento en esto, porque la teoría de la evolución significaba la negación del cristianismo. Un hombre como Moret no se atrevía a tanto. Tiene que pasar bastante tiempo con la llegada de los jesuitas y con la intervención de los jesuitas y sobre todo del padre Teilhard de Chardin para que la teoría de la evolución y el cristianismo vuelvan a ser compatibles el uno con el otro. Presidente del Ateneo, Moret, en varias ocasiones ministro de la Corona, sus inconsecuencias le llevaron a ser en 1906 el jefe del gobierno responsable de la ley de jurisdicciones, barbaridad jurídica que anulaba gran parte de los progresos realizados en el siglo XIX en materia de libertad de imprenta. Siguió la conferencia del teniente general Marqués de San Román sobre el duque de Bailén, o sea, el general Castaños,
sin darse cuenta de que este título es un título absolutista de 1814, pues que no fue Castaños quien ganó la batalla de Bailén. Bueno, paso a José Gómez de Arteche, quien diserta sobre Juan Martín el Empecinado, y con esta disertación y el conjunto de su obra historiográfica muy grande, estamos entrando en materia militar en la historia científica española. Otro marino, Ramón Auñón y Villalón, que se ocupa de grandes marinos, Gravina, Churruca y Méndez Núñez. Resulta muy poco científico. Yo lo siento tener que decirlo, pero son cosas totalmente sobrepasadas y está escrito, ya lo podrán leer cuando se publique. Rafael María de Labra se ocupa de Muñoz Torrero y las Cortes de Cádiz. El autor cree que, no obstante los fracasos de nuestro primer liberalismo, hoy se ha impuesto la cortesía parlamentaria y la utopía se ha hecho realidad. Daniel López se ocupa de los consejeros de Fernando VII y, bueno, un mundo terrible de toda esta gente, pero llega a una conclusión. Los métodos de aquellos de la camarilla son los mismos de la época en que él está hablando. Eso es una cosa bastante sorprendente. Andrés Borrego se encarga de 4 conferencias, 3 sobre el general Riego y los revolucionarios liberales y la 4ª sobre el duque de Valencia, es decir, Narváez. En las 4 hay abundantes datos importantes, interesantes, pero lo que predomina es el protagonismo del propio Borrego en todo, que es lo único que le importa, con diversos títulos y circunstancias. Ángel María Dacarrete habla de Martínez de la Rosa y lo que le preocupa también es que se sepa que él es el autor de un artículo que se publicó anónimo en la Revista de España, que todo el mundo lo conozca, no firmaba nadie, es suyo. Y lo que le da miedo es que la muerte de Alfonso XII pueda hacer que se hunda todo el sistema liberal español. Hay un tema, el de los llamados, es una cosa que es sorprendente, el de los llamados principios del 89, que Gumersindo de Azcárate, basándose en Ángel Fernández de los Ríos, pero la cosa es un poco compleja, hace descender de la tradición política británica y de nuestras leyes y costumbres medievales, como el derecho de manifestación aragonés equivale al habeas corpus inglés. El asunto es muy complicado, hay algo de verdad, pero no es como lo expone Azcárate, pero además a mí me parece inadmisible que a Francia de su revolución solo se le deje los aspectos crueles y sangrientos. Esto es absolutamente inadmisible. Francisco Silvela da 2 conferencias, una sobre Jovellanos. La primera considera a Jovellanos un bienintencionado precursor de la Revolución Francesa. Es el miedo que tienen todos a esta Revolución Francesa en el pasado, pero que puede volver. La Revolución Francesa, y en definitiva lo que hay es un tremendo miedo al socialismo. La segunda conferencia habla de los orígenes de la prensa en España. La hace remontar a Grecia y Roma, que podemos prescindir, es totalmente sin sentido. Y lo que dice del periodismo de la Guerra de la Independencia y del trienio liberal está lleno de inexactitudes, no había otra razón, no se podía ser más que lleno de inexactitudes y de confusiones. Y en cambio, los periódicos a partir de 1870 los conoce mejor, sabe de qué está hablando y da unos datos impresionantes, una gran riqueza que se puede contrastar con otras fuentes, con otros libros, como el de Bush, pero que es un logro.
Manuel Pedregal y Cañedo, que había sido republicano de la Primera República, se ocupa de las clases obreras y llega a tener mucho conocimiento, habla de Marx, que dice que ha leído el primer libro del Capital, no sé en qué lengua, porque no existía en castellano, y está esperando que se publique el segundo. El segundo tardará muchos años en aparecer, el segundo volumen. Le preocupa a este señor la situación de la clase obrera y da una definición terrible, terrible. Mala hierba, mala hierba. Esto es lo que es la clase obrera. Lo que quiere es, o lo que espera, es que la evolución de las clases medias y de los gobiernos logre evitar esa caída en una futura revolución. La segunda conferencia trata sobre Álvaro Flórez Estrada, que era, digamos, compañero suyo. Él había nacido mucho después, pero en el mismo sitio que Flórez Estrada, y tiene una gran admiración. Hay una riqueza en lo que dice de Flórez Estrada y lo define al final como enemigo del derecho de propiedad, pero enemigo también del abuso de este derecho y de toda injusticia social. Eduardo Benot, maestro de Antonio Machado, trata en estas conferencias de Alberto Lista, entusiasta de la acción pedagógica de Lista, que fue su maestro. No puede resolver el problema del afrancesamiento de Lista. Es evidente que fue afrancesado Lista y lo atribuye solamente al despotismo de la época. Salta por encima para que no quiere complicaciones. El actor Antonio Vica habla sobre varios actores importantes: Isidoro Máiquez, Carlos Latorre, Julián Romea. Traza la biografía y se ocupa del teatro en general, a su juicio demasiado politizado y de momento sin solución. Emilio Arrieta trata de la música española en el siglo XIX y ofrece un cuadro de la evolución de la música y su situación en España a través de los cambios políticos y de las luchas entre las diferentes corrientes. La creación del Conservatorio de María Cristina en 1830 fue un gran paso, como también la labor de Anselmo Clavé y de varias asociaciones musicales. Eduardo Echegaray, hermano de José, se ocupa de Lucio del Valle, un ingeniero que va a ser el que en su persona encarna la gran generación de ingenieros y de matemáticos de la segunda mitad del siglo XIX. El pintor Arturo de Mérida se ocupa de Rodríguez y de Villanueva y de la evolución de las ideas artísticas. Defiende al barroco, observa que la guerra de la independencia fue un desastre en esta materia como en todas. No obstante, Napoleón ordenó el estudio de los monumentos griegos, lo que fue un gran progreso. Alejandro San Martín se ocupa del doctor Fourquet. El doctor Fourquet, hay una calle en Madrid, doctor Fourquet, es un personaje rarísimo que murió en 1865. Era un médico eminente, es decir, un práctico eminente, pero le entró el misticismo y el misticismo lo anuló completamente. De Fourquet no queda absolutamente nada. La medicina, sin embargo, cambió. La medicina cambió porque Fernando VII estaba muy enfermo y tuvo que llamar para que le curase al doctor Pedro Castelló, médico militar que había sido expulsado, pero que pudo reingresar debido a esta enfermedad, salvó al rey y a continuación colocó
a todos los médicos expulsados de sus cátedras y de sus puestos en los hospitales para que volviesen. Gracias a esto, hasta 1845, por lo menos, la medicina española se puso a la altura de los tiempos. Juan Armada Losada, marqués de Figueroa, habla de Fernán Caballero y dice que, frente a lo que decían muchos, que la novela La Gaviota era un texto inmoral, este marqués de Figueroa opina que la ideología de Fernán Caballero es completamente reaccionaria, pero su creación literaria posee observación, talento y gracia. José Rodríguez Mourelo es un científico gallego entusiasta de dos personajes sobre todo, Simón de Rojas Clemente y José Rodríguez González. Y traza todo el panorama de la evolución científica de aquellos tiempos y señala lo mucho que tuvieron que sufrir los científicos por las condiciones políticas y por la actitud de los gobiernos reaccionarios por mucho tiempo. Leopoldo Alas Clarín se ocupa de Alcalá Galiano. Es muy bien escrito, una conferencia estupenda en muchos aspectos, pero poco tiene de histórica. Cree que Alcalá Galiano es el centro del universo, cosa que es un poco excesivo, pero dice que las causas de la catástrofe de 1823, el hundimiento del liberalismo en esa fecha, se encuentran en el pasado nacional. Eso no hay quien lo cambie. El pasado es el pasado. Quizá con nuevas investigaciones se podrá encontrar otras cosas. En el pasado nacional, en las ilusiones de los revolucionarios de 1820, en las abstracciones de las palabras Constitución y libertad, que el pueblo no entendía, en la ley de Monacales, que enfrentó a las Cortes con la Iglesia, en las sociedades patrióticas, en las sociedades secretas, en Fernando VII, en el romanticismo del zar de Rusia, en el despotismo de Prusia y de Austria, en la Francia de la Restauración y en el Congreso de Verona. No queda nada. Pero también en dos personajes para él especialmente odiosos. Chateaubriand, más reaccionario que poeta, probablemente tiene razón, y el duque de Angulema, el jefe de las tropas invasores, al que se permite calificar de imbécil, literalmente. Luis Simarro, médico eminente él, se ocupa de Mata y la medicina legal y de Orfila y la toxicología. En fin, la terrible consecuencia, la terrible circunstancia de que Orfila, para inventar una nueva especie de clase médica, tiene que emigrar a Francia. El pintor Ceferino Araujo y Sánchez, que hay cosas de ellas en este Ateneo, da dos conferencias sobre Goya y sobre las artes en el siglo XIX. Bueno, está bien. Muchos datos, muy rico de contenido, pero llega a unas consecuencias que Goya fue un pintor genial, pero fue muy mal pintor. Goya está lleno de incorrecciones. Es una cosa que no entiende cómo su fama la gente no ha protestado por esas incorrecciones. Yo sospecho, pero no soy ducho en la materia, que lo que este señor llama incorrecciones de Goya es todo lo que Goya se apartaba del academicismo. Todo eso le parece mal. Bueno, a pesar de todo hay riqueza, ¿no?, que dice. Luis Bidart, que era profesión de militar, da dos conferencias de tema muy diferente, uno sobre las corridas de toros, que empieza con la excomunión de las corridas de toros decretada por Pío V
en 1567, anda, y el levantamiento de la excomunión por Gregorio XIII en 1575, porque se lo pidió Felipe II. Habla de los personajes que en la historia de España han atacado violentamente a las corridas de toros y los que la han defendido, y en fin, los toros como ciencia. Empiezan las grandes síntesis, las grandes enciclopedias, y los toros como arte, que en Goya también hay todo un aspecto interesante. La segunda conferencia trata de Villamartín. Villamartín, la creación de la ciencia militar en España. Villamartín se puede comparar con los grandes científicos como Jomini y Clausewitz. Publicó siempre libros científicos, libros de categoría, pero para vivir tuvo que publicar una guía del Escorial, que es lo único que le daba dinero. Eusebio Blasco, que es un gran escritor en muchas ocasiones, se ocupa de las costumbres en el teatro, Bretón de los Herreros, Narciso Serra, Ventura de la Vega, Ayala, costumbres que le preocupa a él porque se han extranjerizado. El teatro, dice, no crea las costumbres, el teatro refleja las costumbres exclusivamente, se han extranjerizado y esto le parece muy mal. Los personajes del teatro español tienen que llevar, las mujeres, basquiña y mantilla, como llevaban para ir a misa. Las basquiñas y mantillas morales es lo que defiende. Marcelino Menéndez Pelayo, efectivamente es un maestro. Se ocupa de Manuel José Quintana. Va muy bien, sabe de qué está hablando, pero habla de Quintana como poeta de la imprenta, poeta de la vacuna, poeta de la civilización. Dice de Quintana que dominan en él la pasión patriótica y la aspiración a la libertad, aunque, según Menéndez Pelayo, no la entiende. Pero Quintana o la poesía de Quintana es atea, no porque haya negado a Dios, sino porque Dios no aparece para nada en estas construcciones patrióticas del poeta. A pesar de todo, reconoce que es un gran poeta y lo admira. Tomás Montejo discurre sobre Manuel Cortina, que es un abogado eminente. Llevó 3.000 causas, o sea, en su archivo dejó 3.000 causas, lo cual es importante. Y bueno, pues de lo que se trata es de la serie de reglamentos y de disposiciones que van creando la carrera de abogado en Madrid y en toda España. Gabriel Rodríguez, personaje él mismo extraordinario, a la vez abogado, ingeniero y musicógrafo y músico, se ocupa precisamente del movimiento antiesclavista en España. Distingue 3 etapas: los precursores hasta 1864, la propaganda organizada del 64 al 70 y los poderes del Estado que toman cartas en el asunto. Antes de 1802, es decir, antes de Antillón, no hay nada en España de enemiga de la esclavitud. Ni siquiera los ilustrados, ni siquiera jovellanos se ocupan. Con una excepción extraordinaria, que es Bartolomé de Albornoz, que denuncia la Inquisición en su libro Arte de los Contratos, publicado en Valencia en 1573.
Después ya Antillón en 1802, aunque su conferencia contra la esclavitud solo se publica en 1811, y empieza a generalizarse el tema de la esclavitud en adelante. En 1864 lo que hay es que viene a España Vizcarrondo, un puertorriqueño que llega con la intención de fundar la institución, la Sociedad Abolicionista Española, que va a dinamizar la propaganda para la abolición. Y esto se materializa al final con la ley de abolición de la esclavitud en Puerto Rico, que empieza en mayo de 1870, pero que no llega a ser ley como tal hasta 1873, con la Primera República. El problema de Cuba es mucho más difícil, pero la esclavitud queda abolida el 7 de octubre de 1886, también en Cuba, aunque queda el patronato, que es la continuación de la esclavitud con otro nombre. En el momento actual, en 1886, dice el autor, el peligro en Cuba es que renazca la esclavitud aprovechando la inmigración de los chinos. Joaquín Sama diserta sobre Pablo Montesino, el creador de la pedagogía moderna en España, extraordinario en todos los terrenos. Y la última conferencia a la que voy a tener acceso es Alejandro Pidal y Mon, hijo de Pedro José Pidal, que este hombre es la conferencia más reaccionaria que se presenta, la más reaccionaria de las 38. Es una cosa feroz, feroz. El problema que tiene Alejandro Pidal es que a él le gustaría ser partidario del antiguo régimen, anterior a toda revolución, pero no puede, porque el antiguo régimen expulsó a los jesuitas de España. Es una cosa terrible. Entonces está dando vueltas que sí, que no. Le gusta Balmes, le gusta Donoso Cortés, pero a uno y otro le opone Balmes demasiado moderno, se atreve demasiado a acercarse al mundo moderno. A Donoso Cortés también le pone algunas pegas, pero en definitiva, bueno, hay datos, hay cosas, no se puede negar alguna cosa de estas, pero Donoso Cortés, lo más importante es negativo, pero esto sí es importante. Negativo, Donoso Cortés, el 4 de enero de 1849, pronunció en las Cortes el célebre discurso llamado de la dictadura. Y esta dictadura ya es una dictadura moderna, no es la dictadura romana anterior a César, es la dictadura lisa y llanamente que pasa inmediatamente a las grandes corrientes de la ciencia reaccionaria europea hasta culminar en Karl Marx, ya en las lindes del nazismo. Esta conferencia no la cita para nada Alejandro Pidal. Bueno, muy rápido, pero no tengo tiempo para más porque se va el tiempo. Costa no tomó parte en estas conferencias históricas. En los años 80 se le veía a menudo por la casa, por el Ateneo. Pero su temario, sus preocupaciones eran extraordinariamente amplias. En una carta que dirige en 1895 a Gabriel Rodríguez, al felicitarle por la publicación de una monografía sobre música sagrada española, sugiere que en el terreno de la música le ha quitado algo así como el complejo de inferioridad. La existencia en nuestro Renacimiento de una escuela musical española, autónoma, y que esa escuela contribuyó a la creación de la música moderna a igual nivel que la italiana, la holandesa y la francesa, es toda una revelación. Y añade,
Pedrell y usted han prestado un servicio eminente a la historiografía patria, descubriendo el mundo de la descubriendo un hecho de tanta trascendencia. Para Costa, escribir música y escribir sobre música son dos actividades fundamentales en la tarea de construir la nación española. Felipe Pedrell fue el autor de muchas cosas, pero entre ellas de un libro fundamental, en latín, Hispaniae Schola Musica Sacra, publicado en Barcelona y Leipzig entre 1894 y 1898, 8 volúmenes, en el que el autor Pedrell redescubre a Félix Antonio Cabezón, el gran músico del siglo XVI, además de publicar el Cancionero musical popular español. Costa, que había ido publicando una serie de libros verdaderamente importantes, en 1895 asume la presidencia de la sección de Ciencias Históricas. Inmediatamente promueve una información sobre tutela de pueblos en la historia. Bajo este título aparecieron varios textos que algunos no son de Costa. La intervención de Rafael Altamira, el problema de la dictadura tutelar en la historia, la reprodujo su autor en De Historia y Arte. El término había surgido en la Roma antigua y con él se designaba a una institución temporal y unipersonal encargada de tomar decisiones rápidas para casos urgentes que amenazasen a la sociedad. César, Sila y otros se apoderaron del concepto y le dieron la vuelta, lo pusieron al servicio de su ambición. El tema tuvo una larga elaboración doctrinal, pues pasa de Roma a Maquiavelo, a Rousseau, a Marat, a Hugo Foscolo y a Sismondi de Sismondi. En España, antes de Altamira, lo he encontrado en Isidoro de Antillón y Marzo. Segismundo Moret creó en el seno del Ateneo la Escuela de Estudios Superiores. En su discurso inaugural, el 22 de octubre de 1896, decía Moret que se pretendía crear una institución científica que abarcase todos los aspectos de la cultura nacional y que subsanase las deficiencias de la enseñanza oficial. Entre los precedentes citaba algunas cátedras llamadas de ampliación. Mencionaba expresamente a Laureano Figuerola, que fue ministro de Hacienda. Tuvo lugar también la famosa información sobre oligarquía y caciquismo de 1901-1902, algo fundamental en la trayectoria política de Costa. No voy a detenerme, sin embargo, en este tema, porque somos varios los que lo hemos tratado recientemente y porque algunas de las conferencias de este ciclo del Ateneo se van a ocupar del tema. No obstante, quiero salir al paso de eso de la ideología del tendero, recogida por Francisco Villacorta, en la que habría venido a parar la información costista. No obstante la urgencia con que se planteaba la cuestión, no fueron capaces de acabar ni con la oligarquía ni con el caciquismo, y todo se redujo a un conato de huelga de contribuyentes contra las reformas presupuestarias de Raimundo Fernández Villaverde. La crítica en el tiempo corto sería acertada, pero en el tiempo largo la perspectiva es muy diferente. Nada había cambiado, excepto que la información fue un aldabonazo a las conciencias, que comenzó a trabajar junto a otras circunstancias para que se produjese un cambio. El cambio llegó al fin en 1931. Que no durase es otra cosa. Algunos de los participantes en la información manifestaron su pesimismo sin ambajes. Es notable que Santiago Ramón y Cajal y Miguel de Unamuno usaron la expresión España invertebrada, sin que pueda decir yo en este momento quién fue el primero, expresión, como es sabido, que muy pronto hará famosa José Ortega y Gasset, sin citar a ninguno de los dos.
El Ateneo de Madrid, a comienzos del siglo XX, es sede de grandes eventos culturales, como la celebración del tercer centenario de la publicación del Quijote y otros. La fama nacional de Costa es ya grande en todos los terrenos. La asturiana Rosario de Acuña y Villanueva, una feminista de mucho empuje, considera que hay pocos españoles que sepan respetar a la mujer, y esos pocos se dan en la clase obrera y fuera de ella. Cita a Costa, Pi y Margall, Linares, que es Augusto González de Linares, Giner y pocos más. Costa el primero. Esta Rosario de Acuña había pasado por la experiencia terrible de ser llevada a la cárcel por el delito de montar a caballo en una de sus excursiones por las sierras asturianas. El motivo del viaje de Costa, Costa se había retirado a Graus, desde donde seguía la marcha del país y del mundo, pero en mayo de 1908 volvió a Madrid para lo que iba a ser su última importante actuación política. El motivo del viaje era la invitación que le habían cursado las Cortes para que informase sobre el proyecto de ley de represión del terrorismo que Antonio Maura quería aprobar. El profesor Cheine recogió un relato anónimo aparecido en El País de entonces, sobre la llegada de Costa a las Cortes. Entró lenta, trabajosamente, apoyado en los señores Calzada y Moya, y auxiliado por estos amigos, se desplomó, más que se sentó en el sillón. Fue un momento emocionante. Costa, sentado, no parece un enfermo. Su busto es fuerte, hercúleo, su cabeza hermosa se yergue arrogante, su cabellera, aunque blanquea, es rizosa y fuerte, da la impresión de un Hércules truncado. Acaso más completa fue la información aparecida en El Liberal de Madrid el mismo día 23 de mayo de 1908. Allí se publica el discurso completo y se dan abundantes detalles del ambiente creado en el Congreso y en las calles de Madrid, así como de la llegada y de la salida del orador. Comenzó Costa su intervención diciendo que cuando se enteró del proyecto de Maura no se lo podía creer, porque, utilizando un símil que a mí no me parece muy afortunado, si en la actualidad dependen de España las tribus neolíticas del Golfo de Guinea, si se aprueba ese proyecto, será España la que se convertirá en una dependencia moral del Golfo de Guinea. Después de una referencia a Campanella, pasa a hablar de las utopías en la historia, todo muy culto, es muy curioso, muy culto, parece inapropiado y sin embargo tiene un efecto tremendo. Todo muy culto, pero con estas referencias quiere subrayar Costa la magnitud del dislate que quiere cometer Maura. Señala entre las utopías las de Hebemero y Platón, Fenelón, Fourier y Harrington, y también las que defienden el absolutismo, como la del francés Vaughan. He buscado, iba a decir por todo el mundo, a este personaje Vaughan, no lo he encontrado. No aparece en los índices de ninguna biblioteca, ni la española, ni París, ni nada, y por tanto no sé quién es. Únicamente que Costa sabía muchas cosas, lo utiliza para decir que este Vaughan podía ser el anti-Maura o Maura el anti-Vaughan. Dice que la Constitución vigente de 1876, como las anteriores, al menos platónicamente y en la Gaceta, introduce en España el régimen llamado parlamentario, en el que hay un poder llamado legislativo, dando cuerpo a la soberanía de la nación, recogiendo las creaciones consuetudinarias de la colectividad social, interpretando estados de conciencia de la opinión, los traduce en leyes, y otro poder llamado ejecutivo que las aplica, acomodándolo a los hechos. La nueva Constitución, término con el que designa el proyecto de Maura, en virtud de su artículo 15, invierte los términos, solo deja el poder ejecutivo,
Suprime las garantías constitucionales y las libertades de imprenta, de reunión y de asociación y el derecho de no ser juzgado ni sentenciado, sino después de haber sido oído, y la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, es decir, todo lo que constituye el derecho público en cualquier Estado civilizado. Y esto se quiere introducir mediante una sola noticia enviada a las Cortes. A continuación cambia el tercio de su argumentación. No se diga que estas medidas extraordinarias buscan solucionar un problema urgente y con ello introducir la regeneración de nuestra vida política. Sabido es que Maura, cuando estaba en la oposición, prometió una política reconstituyente, es decir, la revolución desde el poder, también llamada revolución desde arriba. Pues bien, hasta ahora hemos tenido dos leyes regeneradoras, la llamada de jurisdicciones y esta de ahora contra el terrorismo. Vaya regeneración que nos quiere retrotraer a los días ominosos de Fernando VII y de las purificaciones. Y no digo que a los de Felipe II y de la Inquisición, por no ofender a la Inquisición y a Felipe II. Maura dijo en una ocasión que si no se hacía pronto la revolución desde arriba, se produciría indefectiblemente la revolución de la calle. No ha sido así y Costa juega con la idea de convertir al Parlamento en un juego de pelota a punto de alumbrar una convención. Solo es una broma que el autor complica con la redención de Cristo tan necesaria para que el pueblo se regenere. Como esto no se ha producido, si los señores diputados llegasen a votar esa ley, ¿quiere protestar? Nosotros lo haríamos también, solo que ellos con V y nosotros con B. Antes de despedirse, quiere protestar de la conducta que se ha tenido con él esa mañana. El espectáculo que ha dado le ha parecido una representación dramática del ataque aquel de los mamelucos de Napoleón hace 100 años en la calle de Alcalá y Puerta del Sol. El coche que me llevaba ha sido rodeado todo el trayecto de guardias montados y yo protesto porque no era una escolta de honor, sino una especie de anticipo de la Guardia Civil ejecutando este proyecto de ley, hecho ya ley, como si quisieran llevarme por adelantado a presidio. A mí, pobre inválido, que estoy paralítico como España. Por ello protesta del agravio que le ha querido inferir su entrañable enemigo, el señor Marqués de Vadillo, que era el gobernador civil. Se despide con una invocación. Al retirarme a mis montañas con esta ira que me hierve en el alma y que me desborda de ella, la llevaré a depositar y a calmar en el seno de aquel admirable Pirineo central, si es que antes no sucede lo que hace mucho tiempo ha debido suceder. He concluido. El Liberal dedica otros artículos y sueltos a la llegada de Costa. Como tardó en llegar, hablaron Eduardo Barriovero, Santiago Valentí Camps, que es importante, y el compañero Castellote, anarquista, quien viene a hablar ¿en nombre de qué? Viene a hablar en nombre de las 14 veces que ha estado en la cárcel. El Liberal inserta una serie de artículos, adhesiones y demás, y en páginas interiores otro artículo sobre Costa en Madrid, en el que encontramos el dato de que varios republicanos se han trasladado a Alcalá de Henares para hacer el viaje con Costa desde Alcalá de Henares hasta Madrid. Las circunstancias de la gestión que se había encomendado a Costa las contó muy bien el republicano Rafael Calzada, que había emigrado a la República Argentina, pero que se había mantenido los contactos con España, incluso políticos. Calzada dice que a mediados de mayo Miguel Moya, Benito Pérez Galdós y Luis Morote le pidieron que fuese a Graus para solicitar a Costa que se desplazase a Madrid para actuar como actuó. Calzada avisó por telegrama a Costa que iban a verle y este tuvo la gentileza de esperarlos en Barbastro, en donde estaba en compañía de Manuel Vascós y de otro. Allí el 20 de mayo la banda municipal tocó la Marsellesa y otras piezas en medio de una enorme muchedumbre como homenaje a Costa y a Calzada.
Una rondalla cantó algunas coplas como esta: para arreglar a esta España os pide la masa honrada que estalle pronto, muy pronto, un 93 de Francia. Costa lloraba de emoción y entusiasmo y fue a Madrid. Su llegada a la capital dio lugar a una manifestación imponente, un verdadero acontecimiento nacional. Todavía más impresionante es la narración del historiador argentino Ricardo Rojas, testigo presencial. El 22 de mayo de 1908 amaneció bajo una leve llovizna, pero las calles estaban desde temprano bulliciosas de gente, porque Costa venía. El Senado, baluarte conservador, había aprobado el proyecto, pero faltaba el Congreso. Explica Rojas quién era Costa y lo que significaba en la vida nacional, sus fracasos y su retiro voluntario. De tiempo en tiempo el león rugía desde su soledad, pero ahora el pueblo había ido a buscarlo. Una hábil campaña de prensa movida por el consorcio periodístico de Moya había soliviantado a las masas y transfigurado al león de Graus en un mito épico. Maura, su política, era el peligro, el pretexto ocasional. Costa, el anti-Maura del momento. El gobierno llegó a temer un motín. En el trayecto desde la estación al Hotel París, donde se alojó, hubo algunos incidentes con la frenética multitud. El bullicio duró hasta la noche y fue el único tema en los cafés y en las calles. Prosigue Ricardo Rojas. Yo llegué a las 9 de la noche con Gran Montañe, Valle Inclán y otros amigos que hicimos valer nuestra condición de periodistas para lograr paso entre la enorme multitud que desbordaba del edificio y cubría las calles adyacentes. En la plaza inmediata, la estatua de Cervantes alzábase entre la muchedumbre como un vigía en la noche. Empezó la sesión. Se dijo que Costa no llegaría imposibilitado por su enfermedad. De pronto sintióse en el recinto una inquietud que llegaba de antesalas. Luego abrióse una puerta y vi avanzar trabajosamente a un hombre paralítico. Morote y Calzada venían a su lado sosteniéndolo. La conmoción del público fue enorme. Explosión de aplauso admirativo, un tanto contenido por la triste sorpresa de ver inválido al esperado apóstol. Hombre de busto titánico y de rostro viril, ancha barba sobre pecho de bronce, cabeza recia de lacio pelo alzado, todo él un león de leyenda, ibero auténtico, esto es, del busto abajo, porque las piernas estaban muertas. Ya en el recinto se desplomó en su banca. Inclinó la cara centelleante con dolorido furor, afirmó los dos macizos puños sobre el pupitre, quedó resollando como una bestia malherida. La sala se sumió en un silencio de catedral y alzóse entonces, pausada, enérgica, la voz del tribuno. Había costado traerlo de Graus porque estaba de tiempo atrás enfermo y porque creía a toda España fracasada. Aquella noche, mayor que su esfuerzo físico, fue su esfuerzo moral, para sostener la ilusión ajena, disimulando su propia desilusión. La emoción del auditorio era confusa, más bien ingrata. La voz del orador, aunque tonante, vibraba con una escondida amargura. Tarde había llegado el pueblo hasta él. Esto quiso decir cuando el último párrafo aludió a las guardias pretorianas en Atocha. Y la voz del apóstol rompió en llanto, agachó sollozando la cabeza leonina y un silencio enorme volvió a llenar el recinto. No he asistido durante toda mi vida a una escena política más impresionante. Miguel de Unamuno había sido invitado también a participar en la misma ocasión que Costa lo hizo en las Cortes, pero no acudió. Ricardo Rojas publica fragmentos de una carta que le dirigió Unamuno para excusar su ausencia. Es uno de esos momentos lamentables del gran escritor, porque solo encuentra pretextos, no conoce la ley. Madrid no le gusta,
Estoy harto de que festejen a las ideas expósitas, a que por caridad doy mi nombre y que saluden por compromiso a los hijos de las entrañas de mi alma. Me quieren hacer político y yo tampoco aspiro a presidente. O logro lo que deseo o me quedo en casa. Esta carta es la misma o un resumen de la que Unamuno envió a Ortega y Gasset el 14 de mayo de 1908. Aunque al leerla completa seguimos lamentando la actitud del fuerte vasco, pero le comprendemos un poco más. No conoce la ley, etc. Se refugia en su labor de América. La batalla entre el ambiente y yo llega al punto de la mayor tristeza para mí. ¡Ay, querido Ortega! Si viese usted qué tristezas, qué desengaños, qué desdenes se me van posando en el alma. Quieren hacerme un político, ir ahí, a Madrid, a ese indecente, a ese bochornoso, a ese indolente, a ese repulsivo Madrid, a esa cueva de políticos, estetas, chulos, pedantes, cómicos y periodistas. Voy a probar cuánto tiempo puedo pasarme sin pisar eso. No tengo nada más que hacer. He vuelto a mi querido Tratado del Amor de Dios, un libro que proyectaba. El concepto de la inmortalidad es cosa más duradera que cualquier ley contra el terrorismo o a favor de él. En otra carta a Ortega le dice: yo estaría pensando en algo eterno, donde esa actualidad prende sus raíces y podrían decirme, ¿y eso a qué viene aquí? Le interesa el hombre concreto, palpitante, individual. Ese interés que ha matado el confesonario. Voy a leer a Job, a Marco Aurelio, a San Juan de la Cruz, a Lutero, a Rousseau, a Senancour, a cualquier hombre que me enseñe sus entrañas. Y luego a seguir mi pelea. En la conferencia de 1932 que he citado de Unamuno, se refiere al éxito de Costa en las Cortes de 1908. Dice que también le invitaron, pero esta vez no da razón ninguna, solamente que le conminaron, y a él no se le puede conminar. El Ateneo de Madrid nombró a Costa socio de honor y él lo considera como un honor efectivamente extraordinario. Pero todavía volvió a Madrid el 30 de julio de 1908, después de esto de la conferencia, de la intervención, y regresó a Graus el 31 de enero de 1909. En esos 3 meses, lo mismo que antes, trabajó intensamente en el Ateneo. El hecho lo describe así Manuel Ciges Aparicio. Al abrirse la biblioteca del Ateneo, presentábase Costa cejijunto, apostado tras una barricada de libros, leía y anotaba hasta las 10 de la noche, y allí seguiría si no le anunciaran que la casa iba a cerrarse. Congestionado, tumefactos los párpados, se dirigía a su modesta pensión de la calle de los Madrazo para continuar la formidable tarea. Cuando le rendía la fatiga más que el sueño, arrojábase al lecho instalado en el mismo cuarto y casi siempre vestido, reposaba un rato que pocas veces excedía de media hora para volver enseguida a la tarea. Cuando sentía hambre, tomaba frío lo que le dejaron de noche o se daba por saciado con un poco de fruta. Este inmenso trabajo, este afán, no se debía solo al interés normal por instruirse, sino a que Costa estaba preparando una especie de testamento vital que tomaría formas novelescas, más concretamente novelas históricas. En la trama iría su mensaje. Para los tiempos antiguos evocados tenía que documentarse. La prisa en el trabajo se derivaba no solo de la complejidad de la empresa, sino de que el autor pensaba que la vida no le iba a durar mucho. Solo una de estas novelas se publicó póstumamente en la llamada Biblioteca Costa, la titulada Último día del paganismo y primero de lo mismo, en 1917. El recurso a la novela es muy antiguo en los proyectos de Costa.
Basta ver los títulos recogidos por Cheine, algunos solamente hay unas líneas, otros varios cuadernos como Justo de Valdedios, la serie de las novelas nacionales y lo mismo los titulados El siglo XXI. Hay que hacer la advertencia de que todas estas obras giran en torno al problema de la libertad, con bases antiguas, pero muy asentado en el periodo 1808-1823. Al tema dedicó a Agustín Sánchez Vidal un espléndido ensayo que supera todo lo anterior y tendrá que ser, a mi parecer, el punto de partida de ulteriores desarrollos. Esperemos que el actual centenario de la muerte de Costa, que tanto ha hecho ya, pueda abordarlos en profundidad.